Buenos días, cuarto año, ¿cómo les va? Aquí estamos con la clase asincrónica que les corresponde tener por la clase presencial del 24 de marzo, día feriado. A ver, varias cuestiones tenemos que repasar en esta clase. Yo les pedí la clase anterior una tarea que tenían que realizar y subir al campus, ¿sí? En realidad la tarea estaba dividida en partes. Teníamos por un lado que ustedes tenían que subir en un foro aquello que habían tomado nota y esa breve eh, conceptualización de que es una organización, ese concepto, ese preconcepto de organización eh, que habían elaborado ustedes en clase. La idea era subirlo al foro para que todos pudiesen acceder justamente a el resto de las elaboraciones del grupo. Entonces de esa manera entre todos podían tener una concepción y se aprende también en la relación con los otros. Eh, la segunda parte de la tarea era leer el apunte que les subí de un libro, ver también un PowerPoint que les había subido, eh, todo sobre el concepto de organización y elaborar, en base a todo eso, un concepto de organización ya más completo, más acabado, mejor hecho y mejor redactado, por supuesto. Eso lo tenían que hacer como tarea en un Word. Encontré que, lo tengo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas cumplieron con esa tarea de hacer esa definición de organización en ese Word que yo les había subido como tarea. Necesito por favor completar esas tareas. Esas tareas tenían fecha límite el día lunes. Yo el martes ya las tenía que tener para corregir y no las tengo. Ahora, el problema además es el siguiente. Gran parte de ellas, en general, todas están hechas sin haber leído el apunte de 9 hojas. Es muy importante que lean ese apunte, ¿por qué? Yo creo habérselos dicho también en clase, ¿sí? Esto me va a servir para hacer un diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico voy a hacer de ustedes? Ustedes no tienen conocimientos previos de la asignatura, nunca tuvieron teoría de las organizaciones, pueden tener algún concepto vago por cultura general, digamos, sobre algunas cuestiones, pero no vienen con conocimientos previos. No es, qué sé yo, como matemáticas, biología, historia, que ustedes pueden tener conocimientos que traen este año. No es el caso. ¿Qué voy a diagnosticar yo a través de este trabajo? La capacidad que tienen ustedes de comprender un texto y de elaborar luego otro texto de acuerdo a lo comprendido luego de la lectura de cierta calidad. Entonces, el grado de comprensión del texto, el grado de calidad en la redacción es lo que voy a diagnosticar a través de este trabajo. Por eso es muy importante que lo hagan, por eso es muy importante que lo hagan habiendo leído todo el apunte, porque realmente yo necesito esta información para decidir con qué tipo de textos vamos a trabajar, por lo menos en esta primer parte del año. ¿Se entiende? Quiero ahora volver sobre el concepto de organización. Habíamos dicho que la organización, esto hicimos un comentario al respecto, es una institución social. A ver, ¿qué son las instituciones sociales? Es donde se reproducen los modelos de conducta deseados, ¿sí?, de las personas para que esas personas, esos individuos, encajen, pertenezcan a la comunidad, a la sociedad. ¿Qué es una institución social y por qué la organización es una institución social? Y esto tiene relación también con aquella cuenta que habíamos hecho sobre cuánto tiempo
pasa una persona de su vida en relación o dentro de organizaciones, ¿sí? Habíamos visto que las organizaciones estaban presentes desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento del fin de nuestra vida, ¿sí? Nacemos dentro de organizaciones, nos educamos dentro de organizaciones, trabajamos dentro o en relación con organizaciones, nos curamos en organizaciones, nos regimos por las normas que establece el Estado, y el Estado no es otra cosa que una organización. Entonces, fíjense cómo estamos atravesados por las organizaciones en todos los momentos de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué las organizaciones son instituciones sociales? Y definamos entonces qué es una institución social. Ejemplo de instituciones sociales para entenderlo mejor. La familia es una institución social. La escuela es una institución social, pero que se entienda, no mi familia, la familia de tal, la familia de cual, o esta escuela, o la otra escuela, o la escuela número tanto, o la escuela, qué sé yo, Santa María. No, no. La escuela, ¿sí? Como concepto, la familia como concepto, son instituciones sociales, porque es donde se transmite la cultura, se transmiten valores, se transmiten hábitos, se transmiten modos de conducta deseados, ¿sí? Para los individuos. Es decir, donde aprendemos nosotros las normas básicas de convivencia al principio de nuestras vidas. En la familia, donde aprendemos las normas básicas de convivencia, digamos, un ámbito secundario de nuestras vidas, en las escuelas, ¿sí? Es decir, las instituciones sociales son aquellos ámbitos donde se reproducen las conductas deseadas, ¿sí? Y se hacen hábitos esas conductas deseadas de los individuos para pertenecer a una comunidad, para integrarse a la sociedad. Ejemplo. Viene bárbaro el ejemplo del cambio en las organizaciones que ha ocurrido, sobre todo, que ya venía ocurriendo, pero que se aceleró a partir de la pandemia de la cuarentena. Fíjense que años atrás las personas iban a trabajar a una organización. Entonces se trasladaban hasta la organización, entraban a trabajar a una determinada hora, trabajaban 8 horas, más una de almuerzo, estaban 9 horas en el trabajo, supongamos. Trabajaban dentro de un ámbito físico que compartían con otras personas. Y sobre todo con esto del horario, ¿vieron? Entraban a una determinada hora, salían a otra hora. Perfecto, jornada laboral, luego se iban a la casa y estaban con la familia. Muy bien, esto sigue sucediendo hoy en día, pero, como ya lo hemos mencionado, las organizaciones están cambiando de forma, y esa forma que están tomando las organizaciones no tiene necesariamente un ámbito físico común para las personas que integran la organización. ¿Por qué? Porque, sobre todo, se ha acelerado, repito, a partir de la cuarentena producto de la pandemia, se ha acelerado esta situación de tener a las personas que pertenecen a una organización, pero están trabajando desde las casas. Entonces, ¿cuál era la conducta deseada o esperada de un trabajador cuando las organizaciones tenían el ámbito físico para trabajar? ¿Sí? Las personas iban a trabajar. Bueno, la conducta deseada era que esa persona se dirigiera a su trabajo en determinado momento del día, que llegara a horario, que cumpliera con un horario, que llegara en punto a la hora que tenía que entrar, no sé, tenía que entrar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, porque de 8 a 12 trabaja, de 12 a 1 almuerza, y de 1 a 5 hace el resto de la jornada de trabajo, completa ahí las 8 horas de trabajo. Luego vuelve a la casa, utiliza un transporte público o un transporte particular. Fíjense que son modelos de conductas cotidianas, ¿sí? De todos los días,
distintos, por ejemplo, de lo que sucede hoy en muchos casos con personas que trabajan en organizaciones. Porque nos vamos a encontrar con personas que, perteneciendo a organizaciones, trabajando en organizaciones, no salen de sus casas, no cumplen un horario preestablecido, o por lo menos el horario es mucho más laxo. ¿Qué significa laxo? Que es flexible. Pero ojo, esa flexibilidad implica que la persona esté dispuesta y disponible para trabajar a través del celular o de la computadora, casi les diría 24 horas del día, 7 días a la semana. La conducta esperable de un trabajador hoy en este tipo de organizaciones donde el trabajo se hace desde la casa, la conducta deseada es aquella de estar disponible siempre a través de su teléfono móvil o a través de su computadora, redes sociales, correos electrónicos y demás cuestiones. Fíjense cómo la organización, la forma de la organización, en tanto, repito, la organización es una institución social, va marcando cuáles son las conductas que tiene que tener una persona para que sea socialmente aceptada. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Lo que se espera de las personas, ¿sí?, es que tengan una conducta proclive, por ejemplo, a estar conectada 24 horas a través del teléfono celular, lo cual es bastante discutible. Yo personalmente estoy bastante en contra, porque me parece que vulnera los tiempos personales, ¿sí? Yo hablo con personas que trabajan desde la casa y me dicen que sí, y de hecho el año pasado me sucedió, en mi experiencia personal, trabajando desde la casa las personas no tenemos límites para el trabajo, se mezcla lo laboral con lo personal, con lo familiar, con los tiempos empiezan a estar todos entreverados, estoy trabajando mientras estoy con mi familia, entonces en realidad ¿a qué les presto atención? Esto me parece que es una cuestión que la administración, como ciencia que estudia las organizaciones, tiene que prestar mucha atención a esta nueva modalidad de trabajo que es el trabajo desde las casas, ¿sí? Entonces decíamos que las organizaciones son instituciones sociales. ¿Por qué? Porque la organización también va marcando pautas de conducta a las personas de la misma manera que lo hacen las escuelas, que lo hacen las familias, ¿sí? Y esas pautas son las que se pretende cumplan en general todos los individuos. La organización es además, esto que les estoy diciendo está en el apunte, es un poco más de lo que está en el apunte, pero el apunte es muy completo, por eso les digo, cuando ustedes hagan el trabajo que les falta hacer, háganlo habiendo leído el apunte. De hecho, y esto es muy importante, se los voy a recordar cuando los vea, aquellos que hicieron el trabajo lo tienen que rehacer. ¿Por qué? Porque como dije, en general lo han hecho sin haber leído el apunte del libro, ¿sí? Es muy importante que lean el apunte del libro y vuelvan a hacer el trabajo. ¿Qué otras cosas van a encontrar en el apunte como para que ustedes puedan ampliar este concepto de organización? Las organizaciones son sistemas de cooperación entre individuos, ¿sí? ¿Qué significa? Que deben existir situaciones de cooperación, ¿sí? Miren cómo hago con las manos. La cooperación es como entrelazar acciones, ¿sí? Uno podría definir el término cooperar con decir que es entrelazar acciones entre individuos, ¿sí? Entonces están cooperando y están haciendo que sus acciones, sus comportamientos, la parte del trabajo que les toca, ¿sí?, resulte provechosa para el otro, es decir, el otro pueda ensamblar su trabajo al trabajo que yo hice. Eso es cooperación, ¿sí? Hay dos situaciones que se dan naturalmente entre las personas, dentro de las organizaciones, que son situaciones de cooperación
y situaciones de conflicto. Se trata entonces en las organizaciones que las situaciones de cooperación sean las que abunden y las que menos sean las de conflictos. De todos modos, el conflicto puede ayudar, y esto lo vamos a ver más adelante en el año, cómo los conflictos pueden resultar positivos y redundar en aprendizaje para las personas y para las organizaciones. Decíamos entonces que las organizaciones son sistemas de cooperación entre personas, entre individuos, en función del logro de algún objetivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese ejemplo medio pavote prehistórico sobre los cavernícolas que querían cazar? Seguramente han establecido un sistema más o menos racional, es decir, planificaron que uno cooperara con el otro en función de lograr cazar la presa. Como era esto, qué sé yo, uno lo distrae, el otro le clavaba una lanza a la presa, al mamuto, a lo que fuese que se iban a comer. Eso es una situación de cooperación previamente planificada, ¿sí? Pero fíjense que hay cooperación, uno coopera con el otro, uno lo distrae mientras el otro le da el tiro de gracia, por decirlo de alguna manera, a la presa para que coma a su vez toda la tribu seguramente. Esas situaciones de cooperación, esos sistemas de cooperación entre individuos y grupos, ¿sí?, son propios de una organización. La organización es entonces también ¿cómo les puedo decir? Esta red de vínculos cooperativos entre individuos que dan como resultado, en definitiva, un sistema capaz de lograr los objetivos que se ha propuesto. ¿Se entiende? Ahora, fíjense cómo tenemos cada vez una definición de organización más compleja, ¿sí?, más grande. Podríamos decir también, no sé si lo mencionamos en clase, que una organización es como un ser vivo, está compuesta por diferentes partes que cumplen diferentes funciones. Creo que haberlo dicho en clase esto. Y cada una de esas funciones debe estar vinculada, comunicada entre sí para trabajar de manera coordinada, ¿sí?, y asegurar, como sucede con el cuerpo humano, cuando todas las funciones del cuerpo humano trabajan de manera armónica, la vida se sostiene y con salud. A ver, repito, no alcanzarían 20 videos de esto para hacer un concepto o hablar de todos los aspectos que podemos mencionar sobre la organización. Por eso es muy importante que lean el apunte, que vean el PowerPoint, que chequeen en el foro lo que escribieron los compañeros, para cada uno elaborar una concepción de organización, un concepto de organización completo, correcto, bien redactado, con conectores, que sea coherente, ¿se entiende? No un montón de ideas descolgadas, sino un texto que uno pueda leer y entender lo que ustedes quieren decir y cuánto interpretaron sobre el concepto de organización. Estaba mirando el cable del micrófono, pero no, está bien. A ver, tienen que reelaborar los que elaboraron ese concepto de organización sin leer el apunte. Por favor, vuelvan a hacerlo habiendo leído el apunte. Los que no lo leyeron lo hacen de entrada leyendo el apunte entero. Son 9 hojas, tampoco es una locura, ¿sí? Pero repito, necesito diagnosticar la capacidad de comprensión de un texto que tienen ustedes y la capacidad de producir un texto coherente, cohesionado, correcto y demás, ¿sí? Bien, nos vemos. Una cosa importante, ojo, que no sé si lo mencioné en clase, ahora me vino a la mente. Tengan en cuenta que las organizaciones también pertenecen a un contexto. Está en el apunte esto,
pero de la misma manera que y creo haberlo dicho en clase, lo que pasa es que se me empieza a mezclar lo que digo con un grupo y con el otro. De la misma manera que los seres vivos, las organizaciones pertenecen, son parte de un entorno, de lo que las rodea, y aquello que las rodea las influye, y la misma organización también influye en su entorno. El entorno también pasa a determinar la forma de la organización, ¿sí? La organización, de la misma manera que las especies, las organizaciones que no se adaptan a su entorno se extinguen. Creo haberlo dicho esto, pero es importante, por eso lo vuelvo a mencionar. Muy bien, quedamos así. Hay que reelaborar ese concepto de organización. Les voy a lo voy a poner en el campus, la nueva fecha de entrega. Seguramente va a ser de la misma manera que hicimos para la anterior. La fecha de entrega va a ser las 23:59 del lunes 20, lunes 29. Entonces, nueva fecha para la entrega del trabajo elaborado desde cero, habiendo leído el apunte, o reelaborado por aquellos que ya lo entregaron pero no habían leído el apunte del libro. Fecha de entrega 29 de marzo a las 23:59, es decir, a la medianoche. Nos vemos la clase próxima, le mando un beso, pero bueno, igualmente nos vamos a ver acá en la escuela y les voy a recordar todo esto. Nos vemos en clase la semana que viene.